Muy buenos días. Es una bendición poder estar acá delante de esta audiencia tan selecta. Créanme que recuerdo que como a los 18 años fue la primera vez que tuve la oportunidad de dar una prédica y los nervios aún continúan. Nunca he dejado de ponerme nervioso cuando paso aquí al frente. Creo que en cierta manera eso es bueno. Recuerdo que cuando venimos acá a la iglesia, estábamos orándole al Señor, que Él nos dijera, que nos pusiera en nuestra mente y en nuestro corazón a qué iglesia poder quedarnos y asistir y congregarnos y servir. Pero algo que yo le pedí al Señor, y era el atrevimiento mío era tan grande que yo le decía, yo quiero ir a una iglesia, pero donde yo mire que el pastor y su esposa estén al frente y se miren una familia unida. Y nunca se lo había dicho a Howard ni a Heidi, pero eso fue lo que me terminó de convencer que aquí era donde el Señor quería que nos congregáramos. Aparte que es una iglesia bíblica, una iglesia donde tiene una enseñanza muy buena, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me confirmó que aquí era donde el Señor nos quería. Y es que cuando hablamos de familia y enseñamos de familia, cuando vemos el diseño que Dios dejó, las instrucciones que Él dejó para la familia, para el matrimonio, siempre me lleno de espanto, me pongo como las barbas en remojo, porque no es fácil. Creo que aquí no hay ninguna familia perfecta, iniciando con el que está aquí al frente. Siempre tenemos errores, tenemos fallas, cometemos muchos errores que si volviéramos a nacer diríamos, bueno, yo ya no haría esto con mis hijos o mi relación con mi esposa sería diferente, pero como lastimosamente a través de los errores somos humanos y ahí vamos aprendiendo. Lo importante es que podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. No solo como matrimonio, sino como familia, porque realmente esta es una iglesia familiar. Es una iglesia donde se fomenta la unidad. En todos los programas que tiene, se fomenta esa unidad y ese deseo de agradar a Dios a través de nuestro testimonio como familia. El saber, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo decía, el saber que debo vivir en unidad con Ani, con mi esposa, porque Dios quiere que yo viva en unidad con ella, porque de esa manera yo voy a estar ilustrando a los que me rodean un cuadro íntimo del amor de Dios con su iglesia. Yo decía, es una gran responsabilidad realmente, el tener un matrimonio, el tener una familia. Entonces, uno se siente como abrumado, se siente como que es una carga que uno dice, creo que me quedó grande el traje. Pero ahí es donde buscamos a Dios, le pedimos que Él nos ayude, porque si Él nos dio esa responsabilidad, Él también nos va a apoyar, Él nos va a ayudar, nos va a dar esa cobertura para poder lograrlo. Entonces, nuestras familias cristianas, Dios las puso acá, en medio de esta sociedad, en medio de la ciudad capital. Nosotros vivimos en Palín, pero cada uno tiene su lugar donde testifica, donde da fe. Y esa es una misión que tenemos como familia, el poder compartir, no solo a nuestros hijos, que son nuestros primeros discípulos, pero también a todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y quiero contarles una historia de una señora que yo conocí. Ella se llamaba Josefa Contreras, una mujer fuerte, creyente, muy dedicada a su familia, que a los 35 años tuvo que quedarse sola, con 9 hijos, imagínense, 9 hijos, y tenía que sustentar esas 9 bocas, vestir esas 9 bocas, llevar a la iglesia a esas 9 personas que estaban bajo su cargo. Es una carga fuerte,
Si para una familia donde está papá y mamá es fuerte, ahora imagínense una mujer hacer eso. Pero esa mujer yo la conocí personalmente, una mujer entregada, generosa. No tenía una riqueza abundante, pero siempre tenía para darle al necesitado. Siempre tenía a alguien en su mesa que invitaba para que comiera. Y yo tuve el privilegio de conocerla. Y fue una de sus hijas, que era la octava hija, es con la que Dios me bendijo y me casé. Y es Ani. Ani es hija de doña Josefa Contreras. Pero fue un ejemplo de vida. Estoy seguro que no solo para ella, para sus demás hijos. Todos los sacó adelante, profesionales. Y aquí tengo yo al mejor regalo que Dios me dio, que es Ani. Pero esa mujer entregada a la oración, entregada a su familia, dispuesta a dar su vida por su familia. Entonces, yo creo que si nos tomamos de la mano del Señor, lo vamos a poder hacer. No sea cual sea nuestra situación, si somos padres solos, madres solas, o si hayan conflictos, las situaciones que existan, vamos a poder salir adelante. Yo quiero ilustrarles esto. Muchos de ustedes han corrido carrera de relevos y existe la estafeta, ¿verdad? La estafeta es la que usan los corredores de relevos para poder transmitir esa estafeta al siguiente corredor, y ese corredor tiene que seguir adelante, correr lo que esté pactado y luego entregarla nuevamente. Y esa es nuestra función como iglesia, como familia, como matrimonio, poder transmitir la estafeta de la fe a nuestros hijos. Y como decía Gary, no va a ser fácil, porque hoy las sociedades están como que estuvieran poniéndose de acuerdo para obstruir y obstaculizar que ese mensaje sea transmitido a las demás generaciones. Pero nosotros tenemos que transmitir esta estafeta con la ayuda del Señor a las demás generaciones. Entonces, como familia tenemos una misión evangelizadora, no solo a nuestros hijos, sino también a los que están a nuestro alrededor. Pero yo quiero llevarlos a que recordemos desde el Génesis cómo el Señor instituyó la familia. ¿Por qué la instituyó? ¿Qué instrucciones dejó? Y para los solteros creo que va a ser un buen recordatorio, un buen mensaje para que se vayan preparando cuando Dios tenga esa pareja para ustedes. En primer lugar, la familia fue instituida por Dios. Pero Dios no solo la instituyó y quedó así. Él también nos dio un plan, nos dio directrices. ¿Qué hacer? ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Y ahí tenemos en Génesis 2:24. No sé si está en pantalla el texto, Génesis 2:24. Por tanto, dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todos sabemos que esa palabrita, esa frase, por tanto, está diciendo que lo que venía hablando el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, de lo que él concluye, lo siguiente. Entonces, en los versos 22 y 23, para hacer un poquito de contexto, vemos que, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No voy a enfatizar el significado como lo haría en una conferencia matrimonial, porque no es ese mi objetivo. Lo que yo quiero mostrar es que como el Señor creó a la mujer de la costilla de Adán y se la presentó al hombre, en ese momento Él le está diciendo a Adán, mira, aquí está la esposa, ustedes van a formar una familia. En ese momento, cuando habla, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, vemos que en este momento del relato, Adán no tenía papás, no tenía padres, no tenía ni mamá ni papá. Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre?
porque Él está instituyendo el matrimonio. Él está diciendo, este es el primer matrimonio que yo establezco, pero de aquí en adelante queda instituido y se hará de esta manera. Por tanto, ya que Dios hizo una mujer y la trajo al hombre, aquí les van estas instrucciones, cómo deben de vivir como matrimonio. En primer lugar, dejará. Para dejar, para unirnos, primero tenemos que dejar. Eso es indudable. Ninguna pareja puede unirse a su cónyuge si antes no ha dejado. Pero ¿dejar qué? Dejar a su padre y a su madre. Pero es necesario que el nuevo matrimonio corte ese cordón umbilical que lo tiene unido a su familia, a su primer familia, a papá y a mamá y a sus hermanos. Hay que cortar ese cordón umbilical, esa dependencia económica, esa dependencia espiritual, esa dependencia emocional. Debemos cortarla. Pero el dejar se debe hacer en un contexto de honra. No es que, bueno, voy a dejar a mis papás y punto. Debemos honrarlos. No es simplemente olvidarnos de ellos. Y luego dice, y se unirá. La palabra unirse acá denota un significado de aferrarse, de estar soldado, de estar fundido. Algo que es una unión inseparable. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 19:6. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Vemos, este es el ideal bíblico. Esto es lo que Dios estableció. Pero nuestra realidad es diferente. Porque la iglesia está constituida, la iglesia en general está constituida por matrimonios reconstituidos, por madres y padres solos. Pero somos una familia que también podemos honrar y glorificar a Dios si le obedecemos. Y por último dice, y serán una sola carne. Esto quiere decir que se producirá una intimidad. En primer lugar, se espera que sea una intimidad espiritual, también emocional, y por último, una intimidad física. De esta intimidad física, si es la voluntad del Señor, vendrán los hijos. No todos los matrimonios van a tener hijos. Dios es soberano. Él sabe a quiénes nos da hijos y a quiénes no. Una familia no va a ser menos valiosa si no tiene hijos. De ninguna manera. Porque Dios es el soberano, como decíamos. ¿Por qué glorificamos a Dios? Porque Él gobierna. Porque Él es soberano. Porque Él es fiel a sus promesas. Entonces podemos estar tranquilos en ese sentido. Entonces, alcanzar y vivir en unidad, que la familia viva en unidad, ese es el deseo de Dios para nosotros, como matrimonio, como familia. Sin embargo, sabemos que esta unidad no va a ser fácil de alcanzar. Hay muchas fuerzas que luchan por aislar el matrimonio a los hijos, meterles un adoctrinamiento antibíblico. Las parejas quieren tener su espacio cada una. Entonces hay muchas fuerzas que están luchando en nuestra mente para que no alcancemos esta unidad. Howard hablaba el domingo pasado acerca de un regalo que nos dejaron Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Nos dejaron un regalito, decía Howard, nuestros primeros padres. Pero cuando nosotros como matrimonio, como familia, abrimos ese regalo, ¿qué creen ustedes que encontramos adentro de ese regalo? Egoísmo, engaño, mentiras, una tendencia natural al aislamiento, falta de perdón, conflictos sin resolver, confusión de roles, inseguridad, celos, ira, contienda, lucha por dominar, y la lista puede continuar, porque son los deseos de la carne. La buena noticia es que el Evangelio nos trae curación, nos trae reconciliación, nos trae sanidad. Y esa es una buena noticia. Las familias debemos aprender y a caminar por el poder del Espíritu Santo. Miren,
un matrimonio no puede estar unido sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es muy difícil, es muy difícil. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y a mí me sorprendía eso y yo meditaba, yo le decía, Señor, qué tremenda noticia es esta, que aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Es un amor incondicional, es el entregarse. Entonces, nosotros los creyentes debemos de echar mano de esas promesas espirituales. También contamos con una caja de herramientas espirituales. Desde un punto de vista figurativo, Dios nos ha provisto de muchos recursos espirituales. Dentro de ellos tenemos la salvación. Recuerdo cuando Howard decía, ¿por qué algo por lo que tengamos que agradecer a Dios? En una prédica bastante tiempo atrás. Pero muchos quizás porque me ha dado mi comida, me ha dado sustento, me ha dado esto y lo otro. Pero creo que uno de los recursos más valiosos y el regalo mayor es la salvación que Dios nos ha dado. Es un milagro que estemos acá. Porque cuánta gente no está hoy en una iglesia escuchando la voz de Dios. Están perdidos porque Dios no se les ha revelado. Es un regalo. La palabra de Dios es otro recurso. El Espíritu Santo, la oración, la iglesia, el congregarnos es un recurso valiosísimo. Este cuerpo de creyentes. La reconciliación, el perdón, su gracia, su misericordia. Y esta lista también es interminable. Pero aparte de que Dios instituyó el matrimonio y nos dio estas reglas, debemos entender que para poder vivir en misión y para poder ser efectivos, tenemos que estar conscientes que el matrimonio es más que un dispositivo para satisfacer nuestras propias necesidades. Muchos llegan al matrimonio pensando en eso, que van a ir a satisfacer sus necesidades, pero eso no es el matrimonio. Recuerdo en cierta ocasión que estábamos en Cuba dando unos talleres para matrimonios y estábamos tocando un tema y dice uno de los varones que estaba ahí, fíjese hermano, me dice que yo ya voy por mi 7º matrimonio, me dice, pero él así como orgulloso. De veras, le digo, ¿y cuál ha sido el problema? Que usted no ha podido estabilizarse. Es que las demás mujeres que he tenido, ninguna me ha dado un hijo varón. Solo ella. Imagínense cómo está la ignorancia de nuestro pueblo. Por eso es importante que nosotros nos convirtamos en esa luz, en esos testigos de compartir la palabra del Señor. Entonces el matrimonio es más que un dispositivo, que si yo quiero un hijo varón, que yo quiero esto, que yo quiero satisfacer mi impulso sexual, que me sirvan, que me traten como una reina, que me hablen cosas bonitas, es mucho más que eso. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál será el propósito entonces, según este pasaje? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Debemos reflejar al mundo, a la sociedad, ese modelo de Cristo y su iglesia. Y por eso estamos acá. Varón y hembra. No hay varón, ni hembra, es varón y hembra. Haciendo énfasis un poquito en lo que hoy nos está invadiendo. Pero también veamos Efesios 5, 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y en el verso 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lo cierto es que nuestro matrimonio está reflejando al mundo la promesa de Dios de estar a nuestro lado y redimirnos. El matrimonio refleja al mundo la promesa de Dios de estar a nuestro lado y redimirnos. La unidad matrimonial está representando ese cuadro real que les decía yo al inicio, ese cuadro real de la relación íntima entre Jesucristo y aquellos que le seguimos. Al pensar en esto, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando usted empieza a entender lo importantísimo de nuestro matrimonio? Quizás le pasa lo mismo que a mí. Bueno, ¿qué tengo que hacer como esposo? O las esposas, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es la función hacia nuestros hijos? Como dijo David Harvey, el matrimonio se encuentra arraigado en la cultura como un testimonio del Evangelio que siempre emite enunciados. La única pregunta es si estos enunciados son buenos o malos. ¿Qué enunciado está emitiendo nuestro matrimonio a los que están a nuestro alrededor? ¿Qué enunciado está emitiendo su matrimonio a los que están a su alrededor? Quiero hacer unas preguntas. Voy a empezar con los esposos. No se sienta presionado, yo ya me las hice y créanme que no salí bien calificado. Esposos, ¿estaremos amando a nuestra esposa con ese amor sacrificial con el que Cristo amó a su iglesia? ¿Estaría usted dispuesto a morir por su esposa en los pequeños detalles del diario vivir? Como enfrentarse a una lucha cuerpo a cuerpo con alguien que quiere hacerle daño a su esposa, o luchar para que su esposa no sea presa de una filosofía, de un adoctrinamiento o de sus propios temores. Si lo hacemos, estamos comunicando a los que nos rodean que Cristo nos ama, al punto de haber dado su vida por nosotros. Estamos siendo testigos a través de esa función. Otra pregunta: ¿estaremos ejerciendo nosotros los esposos ese sacerdocio que Dios quiere que ejerzamos en nuestra familia? ¿Estaremos enseñando la palabra? ¿Estaremos orando por nuestra esposa, nuestros hijos? Es difícil, porque a veces no lo hacemos. Otra pregunta: ¿estaremos sustentando y cuidando a nuestra esposa y a nuestros hijos? Ese sustento que el Señor da a su iglesia, ese cuidado que Él tiene por nosotros. ¿Estaremos brindando dirección a nuestra familia? Fíjense que cuando la Biblia habla que el esposo es cabeza, muchos esposos hasta hinchan el pecho, ¿verdad? Porque creen que es más valioso, pero realmente la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Es únicamente cuestión de roles. Pero si Dios nos ha puesto como cabeza, tenemos que dar dirección. Tenemos que ser sensibles. Ahora, pregunto a las esposas. A ellas solo dos preguntas, porque las mujeres siempre están más dispuestas a trabajar en pro de su matrimonio y de su familia. Tristemente es la realidad. Pero esposas, tristemente porque el hombre debería ser el primero, pero qué alegre que ellas lo hagan para hacer la salvedad. Esposas, ¿estarán apoyando y respetando el liderazgo de su esposo? Eso también es difícil, máxime hoy en día que la mujer ha ido cobrando protagonismo dentro de las empresas y no es malo, pero hay un diseño, hay roles establecidos.
Recuerdo en una asesoría que tuvimos con unos jóvenes esposos, el problema para nosotros era fácil, pero para ellos en ese momento ellos miraban el mundo que no tenía solución. El problema era de que a veces él llegaba después que ella y ella no preparaba la cena, llegaba de trabajar. Entonces cuando él llegaba, él se enojaba y le decía, mira, ¿y por qué no has hecho cena? Es que yo vengo cansada. Y acuérdate que yo estoy aportando más plata a nuestra relación matrimonial. Entonces, tú tenés que compensar eso que yo estoy generando extra. Y cuando él llegaba antes, él tampoco hacía la cena, porque decía, es que yo soy el esposo, yo soy el varón. Conflictos, lucha de poder, confusión. Entonces, pero la esposa debe apoyar y respetar el liderazgo de su esposo. La última pregunta para las esposas, ¿estarán dejándose guiar? Es una respuesta pequeña, ¿estarán dejándose guiar por su esposo? Es pequeña la pregunta, pero bien complicada y difícil de hacer, ¿verdad? En tercer punto, vemos que un hogar cristiano cumple un ministerio impactante sobre sus hijos. Nosotros como familia, como hogar cristiano, cumplimos un ministerio impactante sobre nuestros, como dicen en Palín, sobre nuestros shilús, dicen en lengua pocomán, ¿va? Es niño. Un poquito de cultura pocomán porque vivimos ahí inmersos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es un mandato del Señor. Pero cuando vemos esto de la crianza de los hijos, vemos que es un desafío, la crianza de los hijos, en virtud de lo mucho que está en juego. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, no nos pertenecen, pero sí Dios nos los ha encomendado para que los criemos en esa disciplina y amonestación del Señor y para que en un futuro ellos puedan ser hombres y mujeres responsables, temerosos de Dios, que sumen a la sociedad. Cuando los que son padres, en el momento que ustedes escucharon el llanto de su primer bebé en la sala de partos, ¿qué pensamientos y sentimientos vinieron a su mente? ¿Qué pensamientos experimentaron? Una sensación, sentimientos encontrados. Yo recuerdo la primera vez cuando Ani estaba embarazada y ella fue al laboratorio a hacerse los exámenes. Yo trabajaba en ese tiempo como a 1 kilómetro de la casa y ella llegó donde yo trabajaba. Yo estaba subido en una torre, en un elevador de Cangilones. Estábamos montando un elevador en ese tiempo. Y ella llegó, yo la vi que venía entrando. Le dije, ¿qué le pasaría a Ani? Y llegó y me hizo señas y me dijo, estoy embarazada. Y yo en ese momento, por poco me vengo. Vaya que tenía el arnés. Me hubiera salvado la vida, pero créanme que en ese momento yo me quedé choqueado y feliz, pero al mismo tiempo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué? Y hace poquito mi sobrino hicieron lo que ahora acostumbran, ¿verdad? Para ver si es niño o niña, esa reunión que hacen y luego lo hacen con globos hay tanta creatividad hoy en día. Y cuando salió ¿cómo le llaman? El confeti, era varón. Y ellos ya tienen, era niña, perdón, ellos ya tienen un varón. Y él cuando vio que era niña, se quedó así y ya no sabía qué hacer y se levantaba, bajaba la ventana, la subía. Y ¿qué te pasa? Le dice la esposa. Me quedé, no sé qué hacer, decía, porque ya tenemos la parejita. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé crear una niña, decía él. Pero él lo hacía en serio, o sea, a él le pegó duro. Es que la responsabilidad de crear otro ser humano reposa sobre nuestros hombros en ese momento. Y realmente es una responsabilidad grande. Pero estamos determinados a hacerlo bien, ¿verdad? En ese momento, después de que uno se sorprende, se alegra o cualquier sea la emoción, uno dice, bueno, lo vamos a hacer.
En el nombre de Dios, vamos a enseñarlo, vamos a capacitarlo con todo. Vamos a lanzar al mundo un adulto responsable. Ese es el deseo. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos que el propósito de Dios era que la familia fuera el principal foco, el principal medio evangelizador para sus integrantes. En Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, el hecho de que la ley esté primero en el corazón de los padres nos da a entender que primero nosotros como padres tenemos que apropiarnos de esa enseñanza, tenemos que vivirla y luego transmitirla. El corazón indica el centro de la personalidad y por tanto es el centro de la conducta. Tenemos que testificar, no solo con palabras, sino a través del ejemplo. La conducta de los padres será decisiva, mis hermanos. Será decisiva para la transmisión del Evangelio. Yo no puedo decirle a mi hija: mira, anda a la iglesia, si ella no me mira que yo tengo reverencia por el Señor y amo el estar acá en la iglesia. Es ilógico. Yo no le puedo decir: toma tiempo para leer la palabra, para tener tiempos de oración, si yo no lo hago. Yo no le puedo decir: sé generosa, si yo no estoy dando el ejemplo de ser generoso. La conducta, nuestro ejemplo va a ser clave. O como dijo un personaje que ustedes conocen, Stephen Kendrick: en un mundo lleno de hipocresía, es muy poderoso cuando un niño llega a casa y ve el cristianismo auténtico en la vida real. En la casa vamos a ejemplificar el cristianismo auténtico. Ahí no hay pierde. Yo no puedo engañar a mis hijas. No puedo venir aquí a poner una cara bonita y decir: miren, ellas saben mis luchas, saben que lucho, saben que me esfuerzo, no me es fácil, pero hago el mejor intento con la ayuda de Dios. Todos lo hacemos. Entonces tenemos que esforzarnos en dar el mejor ejemplo que podamos. Lo que modelamos es importante. Nuestros hijos necesitan verlo en nosotros. Y Filipenses 4:9 lo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esto haced. Entonces, una responsabilidad, pero un privilegio. Para poder conectar la fe con la vida en las conversaciones, en las actividades cotidianas, esto va a hacer más creíble y auténtico el cristianismo, cuando conectamos nuestra conducta en todo lo que hacemos y lo que decimos. Ahora, a los padres, a papá y a mamá, deseo también hacerle unas preguntas a los padres. ¿Cómo calificaría usted el ambiente espiritual que están viviendo en su hogar? De excelente, muy bueno, regular, malo. ¿Cómo calificaría el ambiente espiritual en su hogar? ¿Estará satisfecho si su hijo o su hija adopta la misma clase de relación que usted tiene con Dios? ¿Estará satisfecho usted si su hijo o su hija adopta la misma clase de relación que usted tiene con Dios? ¿Están satisfechos o no? Si usted falleciera hoy, ¿usted cree que sus hijos están preparados para mantener la fe con lo que usted les ha enseñado hasta ahora? ¿Creen ustedes que si ustedes dejaran de existir y sus hijos podrían salir adelante? ¿Cómo calificaría el ambiente emocional en su hogar? ¿Hay amargura? ¿Hay rencor? ¿Cómo está ese ambiente? ¿Qué cambios deben ocurrir en su relación matrimonial y con sus hijos para proveer un ambiente más estable en el hogar? ¿Qué están aprendiendo sus hijos acerca de su identidad sexual al observar la manera en que usted y su cónyuge se relacionan? Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127:4. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y rápidamente les quiero leer 11 principios para la crianza de los hijos que aprendí. Hace como 15 días lo aprendí de este hermano Charles Stanley, que por cierto ya falleció. Él decía, 1, invierta tiempo de calidad, no hay sustituto. Calidad y cantidad, no hay sustitutos para nuestros hijos. Usted es el padre, es la madre. Nadie más va a proveer, va a llenar ese vacío. 2, escúchelos atentamente. Ellos son importantes, tenemos que escucharlos atentamente. 3, reconozca como padre que usted comete errores. 4, ámelos incondicionalmente, no solo cuando sacan 100 puntos, no importa. Hace poco decía Josh McDowell que su hija le hizo una pregunta, una conferencia que está dando en Argentina. Su hija pequeña, su hija adolescente, dice que le dijo, papá, ¿tú me amarías igual si yo resultara embarazada? Se quedó. Claro que sí, le dijo, yo te amaría por igual, porque mi amor no se basa en tu desempeño. Te amo porque eres mi hija simplemente. El amor debe ser incondicional. 5, discipline a sus hijos, motivado por el deseo de protegerlos, no con ira. A veces nosotros disciplinamos a nuestros hijos o los callamos porque sentimos vergüenza. ¿Qué dirán de mí como papá? No, esa no es una motivación correcta. Debemos enseñarles, pero con la motivación correcta. Guíelos a entender bien que finalmente le rendirán cuentas a Dios. A usted dejarán de rendirle cuentas un día, pero a Dios sí le van a rendir cuentas por toda la vida. Motívelos a que sean lo mejor que puedan ser, que den todo lo que tienen, que den su máximo potencial. Enséñeles a tener una relación personal con Jesucristo. Ese es el modelo que tenemos que dar. Que pasen un tiempo leyendo la palabra de Dios diariamente. Hay que leer la palabra de Dios diariamente. Grabe en su mente, en la mente de sus hijos, que Dios tiene un plan para su vida. Y por último, enfatice que obedezcan a Dios, no importando las consecuencias. Bueno, somos personas imperfectas, pero tenemos un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto, ese amor perfecto de Dios puede fluir a través de nosotros, seres humanos imperfectos, para poder desarrollar una familia que agrade a Dios, sea cual sea nuestra situación. Cada familia debemos de abrazar y buscar nuestra propia singularidad y el llamado que Dios nos ha hecho como equipo familiar. Hay que crear esa atmósfera especial alrededor de nuestra familia, hablando de lo que nos hace especiales. Cada familia es especial y es singular y debemos hablarlo. ¿Cómo se tratan entre ustedes? ¿Cómo se dirigen la palabra? ¿Qué cualidades son honradas en su familia? Como la lealtad, la responsabilidad, la veracidad. ¿En qué manera se cuidan y se protegen el uno al otro? Hay que promover eso. Debemos cuidarnos el uno al otro. No solo aquí en la iglesia, sino también en nuestra familia nuclear. ¿Qué hacen de especial que nadie más hace? Ustedes como familia, ¿qué hacen de especial que nadie más hace? ¿En qué forma es su familia una unidad única como ninguna otra? Viva una y otra vez las raíces u origen de su familia al relatarle a sus hijos historias claves de su familia. Compártales testimonios, cómo usted se convirtió, cómo fue su llamado. Cultive la interdependencia en su familia. Oren todos como familia. Vivan el propósito de Dios juntos como familia. Cada miembro de la familia tendrá un propósito importante en su vida. Si la familia tiene un plan divino y una misión eterna. Imagínense si nosotros como iglesia el mensaje de vida, si cada familia que integra el mensaje de vida
tuviéramos un plan divino y una misión eterna y que nos dedicáramos con todas nuestras fuerzas a hacerlo. El Señor haría cosas grandes, pero Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Él ya lo hace y tiene el deseo. ¿Cuántos niños están sufriendo? Fuimos de viaje fuimos a Petén hace poco y Annie tiene un corazón evangelizador, ¿verdad? Ella nomás llega un niño y empieza a compartirle del Señor. Y cuando ve una persona y le comparte. Y luego estábamos hablando con un señor y me decía así, compartile de Cristo, me decía. Y yo, tranquila, le decía yo, yo sé cómo lo voy a hacer, pero ella, compartile. Pero tenemos que estar motivados a compartir del Señor, a tener esa misión, un plan divino, un compromiso hacia una causa y propósito común. Estas características traen como resultado un sentido de identidad espiritual que llama a cada miembro de la familia a un nivel más alto y a darse apoyo el uno al otro. Y quiero terminar con este pasaje bíblico para que nos apropiemos. Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero dejar en su mente, en su corazón, que usted decida. ¿Va a luchar por una familia que tenga una visión y una misión para el Señor? ¿O va a seguir viviendo como lo hemos hecho hasta hoy, marcando el paso? Va a llegar un momento en que estemos delante del Señor y Él nos diga, bueno, algunos los escogí como misioneros en España, como a Gary y a Rachel, a otros en Cotzal, a otros en Estados Unidos, pero a ti te escogí para que criaras a esos hijos que yo te di. Y lo hiciste bien, les pasaste la estafeta de la fe. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que esas sean las palabras del Señor para nosotros cuando lleguemos a su presencia. Y ánimo, tenemos un Dios grande, no estamos solos. Dios los bendiga.